El escrito, ¿no? Está. Hay que gritar más ahorita, ¿no? Compañeros, estamos aquí reunidos, el Comité Estudiantil de Lucha, COEM, para exigirle a los consejeros universitarios que tomen la decisión inmediata de cancelar las elecciones para el próximo comité directivo de la FEUN. Nosotros venimos representando a distintos estudiantes de distintas facultades y han de saber que nosotros consultamos a la base estudiantil, cosa que los consejeros universitarios no hicieron y no han hecho, y dudamos que lo hagan porque en este instante están sesionando a espaldas de los estudiantes. Nosotros exigimos que se cancelen de manera inmediata las elecciones, que además se tenga la oportunidad de crear un congreso estudiantil en donde existan las condiciones completamente idóneas, en donde los estudiantes puedan dar sus propuestas, sus ideas, su voluntad, sus necesidades para elegir a un nuevo comité directivo, para elegir la nueva representación estudiantil, para elegir el nuevo destino que han de tener las distintas facultades. Nosotros, compañeros, admiramos los actos verdaderamente ejemplares, heroicos, que han seguido facultades como psicología, como humanidades, como biología, quienes han dicho a una sola voz: aquí no va a pasar Fermín ni sus gatos, no van a instalarse las urnas, porque es nuestra voluntad, porque es nuestra voz de estudiante, porque es lo que pedimos, porque es lo que exigimos. Por eso, compañeros, llamamos y decimos que se nos abra la oportunidad de ingresar al Consejo Universitario para presentar las propuestas de los estudiantes, propuestas que los consejeros universitarios no saben porque no atendieron a la base estudiantil, no realizaron asambleas para preguntarles si estaban de acuerdo o no con este proceso impuesto por el actual presidente de la Federación, Fermín. Es por eso que como voz, como representantes, como estudiantes de distintas facultades, pedimos que se escuchen nuestras exigencias, las exigencias que hemos reunido en una pequeña hoja, que se nos reciba algún compañero, alguna comisión para que entre a hablar. No queremos omisión, exigimos solución, 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 no queremos omisión. El Comité Estudiantil de Lucha viene haciendo una protesta pacífica, compañeros. Estamos aquí afuera para que los consejeros universitarios nos escuchen, para que el rector nos escuche también de igual manera. Venimos aquí para que se nos escuche y se nos haga pasar, porque traemos un documento, compañeros, en donde expresamos nuestra posición y el objetivo, una propuesta